Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Dichosos, dice el Señor. Hoy la Iglesia nos trae a la memoria una pareja dichosa. Los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. Ellos hacen parte de esta dicha que el Señor hoy en el Evangelio nos está diciendo. ¿Y cuál es su dicha? Aguardaron con esperanza, con alegría, el consuelo de Israel, porque el Espíritu Santo moraba en ellos. Aguardar y dejar que el Espíritu de Dios habite en nosotros producirá la dicha. Esa es la dicha del hombre. Recibieron el consuelo. ¿Y cuál fue su consuelo? Que Santa Ana en su vejez diera a luz una niña. ¿Y qué niña? La Madre de Dios. ¡Qué dicha! Y esa dicha no es solamente esta niña, sino lo que había en ella. Todo Dios en ella. Y por eso el Espíritu Santo moraba en ellos, porque de ellos saldría aquella que iba a ser la madre del Redentor. Ocurrió un misterio, un milagro maravilloso. Santa Ana no le transmitió a María lo que todas las madres transmiten a sus hijos, la herencia del pecado. No. Ahí se cortó, porque esta niña tenía que ser inmaculada, pura, santa y bella, para que de ella naciese el Mesías, el Salvador. Dichosos Joaquín y Ana, porque aguardaron, esperaron y se les dio. Dichosos vuestros ojos, dice el Señor, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y lo vieron, y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. ¿A qué se refiere hoy el Señor cuando le dice a la Iglesia esta dicha? Se refiere a su voluntad. La dicha de la Iglesia hoy, la dicha del creyente hoy, es ver, aprender a descubrir a Dios, descubrir su amor, es decir, ver su voluntad. Su voluntad que está en todas partes, en la creación, en las personas, en las circunstancias, en todo. Si aprendemos a ver esa voluntad de Dios, entonces viviremos la dicha de saber ver. Y para poder ver, entonces hay que purificar nuestros ojos, nuestras miradas. Y por eso hay que decirle al Señor: dame tu voluntad. Que esta voluntad purifique mis ojos, purifique mi mirada, y que esta voluntad venga a mirar en mí. Y entonces
todo se verá distinto. Es ver el mundo, es ver las cosas, es verlo todo desde Dios. Y entonces entenderemos todo desde Dios. Y dichosos vuestros oídos, porque oyen. ¿Cuántos escuchan, oyen, pero no saben escuchar, no saben descubrir cuál es la voz de Dios? Y por eso escuchan cuantas voces hablan. Y voces que dicen que hablan en nombre de Dios. Pero no es así. ¿Y por qué no son capaces de distinguirlas? Porque no han purificado sus oídos. Y por eso no son dichosos. Y por eso cuando escuchan tantas voces, lo que sucede en ellos no es la dicha, sino la confusión, la duda. Cuando purifiquemos nuestros oídos, entonces aprenderemos a descubrir la voz de Dios. ¿Quién es el que habla con la voz de Dios? El que habla palabra de Dios. ¿Y quién en nombre de Dios habla su propia palabra? Solo si tenemos los oídos purificados, entonces podremos escuchar aquello que los profetas y justos desearon oír y que no lo oyeron. La voluntad de Dios. El misterio y las verdades de esta divina voluntad. Eso es lo que tenemos que escuchar. Ante tantas voces que nos hablan del mundo, de las cosas de acá abajo, aún de las cosas de allá arriba, pero que no son voces divinas, tenemos que purificar nuestros oídos para que podamos distinguir la voz de Dios de las demás voces. Y entonces se alegrará nuestro corazón. Y ese corazón alegre podrá entonces cantar el gozo, aquel mismo gozo que inundó a nuestra Reina y Madre María. ¿Por qué? Porque sus ojos solo vieron a su Creador y sus oídos solo escucharon a su Señor. Por eso la palabra que escuchó se hizo en ella, que no fue otra distinta que concebir en todo su ser, en todo su cuerpo, en todo su alma, al Mesías, a Dios mismo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios dominaba o domina y reina completamente en ella. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.